Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que aprenderemos a realizar un análisis del valor de la información. Bien, y continuamos con nuestro preprocesamiento de las variables discretas. Y en esta sesión vamos a aprender a estimar el valor de la información. El análisis del valor de la información es una técnica de exploración de datos que ayuda a determinar qué variables de un conjunto de datos tienen poder predictivo o influencia en el valor de una variable dependiente específica. Y noten que no estamos evaluando el peso de las categorías dentro de la variable, como sí hacíamos con el peso de la evidencia, sino que vamos a evaluar la variable en sí, ¿verdad? O sea, la variable total en sí, que en nuestro caso en específico, ¿verdad? Sería home ownership. Es decir, no vamos a evaluar, ¿verdad? Cuánto peso tiene renta, cuánto peso tiene si la vivienda es propia, ¿verdad? Sino vamos a evaluar el poder global de la variable home ownership, su poder explicativo, ¿verdad? El poder explicativo que tiene esta variable con respecto a la variable dependiente, que es buenos y malos, ¿verdad? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para estimar el valor de la información va a ser igual a una sumatoria, ¿verdad? Para cada una de las categorías vamos a estimar, ¿verdad?, una multiplicación y luego vamos a sumar todos esos valores. ¿Y qué vamos a multiplicar? Bueno, vamos a multiplicar el peso de la evidencia que estimamos en las sesiones anteriores, ¿verdad?, por la diferencia de la proporción de los buenos en la categoría menos la proporción de los malos en la categoría. Es decir, estos tres valores nosotros ya lo estimamos y solo tenemos que hacer esta multiplicación, ¿verdad? Entonces, si quieren, hagamos primero la multiplicación y luego hacemos la sumatoria. Entonces, multipliquemos, ¿verdad? Vamos a crear dentro de nuestro data frame 1 una variable que se llame BI, ¿verdad?, que sería el valor de la información. Y aquí va a ser igual a BI, va a ser igual a, si quieren, vamos a multiplicar, ¿verdad?, df1, la variable, ¿verdad?, el peso de la evidencia que estimamos en la sesión anterior, multiplicado por, y ahora abrimos un paréntesis, df1, la proporción del número de buenos, ¿verdad? Y salgo del corchete y a esto le voy a quitar, ¿verdad?, la proporción del número de malos. Entonces, df1, prop, ¿verdad? Déjenme abrir comillas, prop n malos, ¿verdad? Entonces, le doy aquí Shift Enter y mando a llamar df1, Shift Enter, y ahí tendría, ¿verdad?, ya el valor de la información. Ahora tengo que hacer una sumatoria de este valor. Y si quieren, déjenme hacer esta sumatoria por aquí, porque nos va a dar un error, ¿verdad? Pero quiero que noten por qué nos da error. Tenemos este valor que no tiene, o sea, que no es un valor válido. Recordemos que como el número, la proporción de números malos es 0, al dividir cualquier número entre 0, ¿verdad?, le da un valor infinito, ¿verdad? Un valor no definido. Entonces, si yo quisiera, ¿verdad?, por ejemplo, crear una variable que se llame sumatoria BI, ¿verdad?, que va a ser igual a df1, abro corchete, abro comilla, sería BI con el método suma, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo, súmeme todos los BI. Si yo le doy Shift Enter aquí y si vuelvo a darle Shift Enter acá, quiero que noten, ¿verdad?, que la sumatoria del valor de la información es un número indefinido, es infinito, ¿verdad? Estoy sumando infinito más todos los números, me da infinito. Entonces, ¿qué tengo que hacer para estimar esta sumatoria de BI, ¿verdad? Entonces tengo que, como el valor, ¿verdad?, del peso de la evidencia de N no es un valor válido, ¿verdad?, es un valor infinito, entonces vamos a quitar esta fila para poder encontrar, ¿verdad?, el valor de la información de esta sumatoria, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el método lock. Entonces voy a escribir por aquí, voy a crear un nuevo data frame. Data frame 2 es igual al data frame 1 lock, ¿verdad? Y abro corchete y luego, ¿verdad?, dentro del corchete van a ir el número de filas y el número de columnas. En el número de columnas yo las quiero todas, ¿verdad? Aquí no quiero que me quite ninguna. Y en el número de filas me interesa, ¿verdad?, que vayan todas las filas, las 0, 1, 2, 3, 4, menos las 5. Entonces la puedo escribir, ¿verdad? Quizás hay formas más elegantes de hacer esto, pero la voy a escribir así, ¿verdad?, por pedagogía, para que todos entendamos. 0, 1, 2, 3, 4. Le doy Shift Enter, ¿verdad?, df2. Y ahora quiero que noten, ¿verdad?, que ya no tengo la fila 5 que decía any y a todos mis valores de B1 tienen un valor válido, ¿verdad? Ya no son infinitos. Ahora sí podría estimar, ¿verdad?, BI,
¿verdad? Que simplemente, si quieren, lo puedo ir a copiar de allá, de arriba, para no tener que escribirlo todo y modificarlo. Aquí tengo df1, ¿verdad? Y aquí simplemente el 1 lo voy a sustituir por 2, que es mi data frame que no contiene la fila 5, que es la que me está dando problema. Entonces le doy aquí Enter y df2. Aquí tendría, ¿verdad?, la sumatoria de los valores de información para cada una de las categorías, ¿verdad? Y entonces tengo que el valor de la información, obviamente, este no es un valor por categoría, sino un valor global de la variable, es de 0.02305. Por debajo de 0.02, el predictor no tendría ninguna utilidad. Si el predictor está entre 0.2 o 0.02 y 0.10, ¿verdad? Como es el caso, como es nuestro caso, implica que tenemos un predictor débil. O sea, sí nos sirve, pero es un predictor débil. Entre 0.10 y 0.30 tendríamos un predictor mediano, ¿verdad? Entre 0.30 y 0.50 nuestro predictor sería muy fuerte. Y por encima de 0.50, ¿verdad?, tendríamos un comportamiento sospechoso, demasiado bueno para ser verdad. ¿Verdad? Para solidificar eso que acabamos de aprender, les aconsejo que contesten la pregunta de comprobación de aprendizaje que tendrán a continuación. Muchas gracias.